Saludos, ¿cómo están? Gracias por estar presentes y escuchar esta conferencia. El tema es escritura y maldad, análisis de casos de criminales y recluidos por abuso sexual. Soy doctora en psicología, Giovanna Lozano Grau, soy de Perú. Tengo dos títulos universitarios, soy licenciada en educación de la Nacional de Trujillo y licenciada en psicología de la UCB. Soy magíster en educación, soy magíster también, tengo dos maestrías, tengo una especialidad en neuropsicología infantil y del aprendizaje, soy perito certificado del Poder Judicial y de parte. Tengo formación en psicografología forense, en Buenos Aires, Argentina, soy docente universitaria, he trabajado en diversas universidades y he dado conferencias también en otros lugares del país a nivel nacional. Entonces, trabajar bajo esta temática es realmente muy interesante, ¿sí? Vamos entonces a tratar de alguna manera de fusionar toda la información que se ha recopilado a lo largo de todos estos trabajos. Y digo todos estos trabajos porque también estoy mencionando a grandes grafólogos, psicografólogos, que realmente han hecho una trayectoria interesante para poder nosotros también entrar bajo lo que viene a ser el análisis y la investigación de esta nueva tendencia, ¿no? Algo importante es que nosotros, dentro de lo que es la grafología, podemos de alguna manera enfocarnos en tratar de utilizar herramientas y técnicas dentro de los contextos forenses, en este caso dentro de también lo que viene a ser la psicología, utilizar técnicas y herramientas para tratar de alguna manera de poder identificar o de alguna manera inclinarnos o orientarnos a dar respuestas frente a diversos cuestionamientos, a diversas interrogantes en relación al por qué actúan así determinadas personas. Entonces, permítanme iniciar con esta frase. Dice, cuando vemos en un papel una escritura, estamos viendo el último acto, la consecuencia de un gesto humano, dotado de pensamiento, voluntad y acción. Esto es lo que la grafología estudia y analiza. Entonces, no solamente nosotros actuamos de una manera instintiva o impulsiva, también nosotros, para realizar actos, y en este caso la escritura, hay una intencionalidad, y en esa intencionalidad hay emociones, hay sentimientos. Permítanme tomar como referencia algunas investigaciones, ya que no solamente vamos a hablar de constructos teóricos forjados a lo largo de toda la historia, sino también de algunos antecedentes que permitieron que realizar una investigación bajo estas líneas. Miren, en Estados Unidos se encuentra esta investigación muy interesante. Habla más o menos para lo que viene a ser 1953. El consumo de haloperidol se proyecta en estudios de las grafías que fueron efectuadas con esta droga en tal año mencionado en Estados Unidos. En 500 casos de esquizofrenia aguda, los desplazamientos motrices por los efectos antipsicóticos se incrementaron hasta la normalización en un 87% de los casos. Se observó que la escritura se reduce en su tamaño, menor disminución gráfica, por mayor control de excitación o euforia nerviosa. Entonces, miren, nosotros cómo vamos a encontrar una relación estrecha entre estados emocionales, estados psicóticos, estados de voluntad, de ánimo y la representación gráfica. Entonces, a lo largo del tiempo, observamos que las investigaciones apuntan a tratar de encontrar esta relación. Y esta relación es de alguna manera estrecha y de alguna manera significativa. Hay muchas. En ese trabajo que realicé se encontraron a grandes grafólogos como por ejemplo Pedro Foglia, a Viñals, a Bells, a Vidoglio, ¿no? En los cuales
son actuales, tenemos una larga data, pero menciono los más actuales y que son referentes en este estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos lo siguiente, en estas investigaciones. Se habla de procesos grafomotores, aspectos más relevantes en la detección y tratamiento de las disgrafias. Estas son anomalías en el proceso grafoescritural. ¿Cómo es que en relación a problemas de aprendizaje podemos encontrar algunos indicadores de dificultades o déficit? Y estas dificultades y estos déficits los encontramos principalmente como una señal de alerta en la escritura. Entonces, la escritura es una señal de alerta para evidenciar problemas de aprendizaje. Entonces, si es una señal de alerta, entonces nos puede permitir generar mayor apertura para más investigaciones. Hay estudios en los cuales también se encuentra, por ejemplo, la relación entre liderazgo e indicadores grafológicos de la firma. La psicología organizacional ingresa también a estudiar las grafías, firmas de gerentes, de ejecutivos, y cómo es que estas firmas con determinadas características, la letra, podemos de alguna manera tentar a identificar rasgos de personalidad asociada al liderazgo. También tenemos rasgos grafológicos diferenciadores entre suicidio y la tentativa acabada de homicidio. Tenemos casos muy interesantes en España, en Argentina, donde la grafología es considerada una ciencia, claro, con sus cuestionamientos, ¿no? Pero lo importante es darle un marco científico y generarle una base dentro de lo que viene a ser una sistematización de la información, ¿no? Hay que organizar, hay que sistematizar y hay que generar hipótesis, ¿no? Pero dentro del marco de la ciencia, dentro de lo que viene a ser un proceso metodológico riguroso. No podemos especular en un sentido sin sistematización. Entonces, miren, estos aspectos están colindando con lo que viene a ser el área forense, ¿no? Y en España hay casos muy interesantes. Correlaciones entre la grafología con la inteligencia y la personalidad. La inteligencia, por ejemplo, asociándolo a la rapidez de la grafía, ¿no? Y la personalidad asociándolo a la forma, a la estructura. Estos son como simplemente esbozos de investigaciones. Hay muchas más investigaciones, ¿no? Que mencionamos aquí dentro de lo que viene a ser los antecedentes más representantes. Tenemos entonces ahí el cuestionamiento, la pregunta, ¿no? ¿Qué es la grafología? Tenemos que hacer algunos alcances, ¿no? Como les decía, en otros contextos, por ejemplo, Italia, Alemania, tenemos al padre Moretti, a Michon, a Honroth, en Europa. Vamos a ver una serie de estudiosos y expertos en la materia, que denominan ciencia, que denominan tratado o escritura, ¿no? ¿Por qué ciencia? Porque ellos han considerado todo un basamento enorme para poder, de alguna manera, poder estudiar esto, ¿no? Las variaciones anímicas y la sensibilidad aparecen claramente en la escritura, así como la enfermedad y sentimientos de inferioridad. Es muy característico encontrar grafías, letras pequeñas en niños con problemas de autoestima, por ejemplo, ¿no? Las maestras de alguna manera ya generan cierta experticia en cuanto a lo que viene a ser esas señales de alerta, ¿no? Letras diminutas, pequeñas en la grafía de niños, entonces genera señales de alerta. Y miren cómo lo podemos asociar a sentimientos de inferioridad. Es el cerebro el que escribe y no la mano o el brazo. El sistema nervioso central, el centro de comando, genera todo un proceso específico y detallado para dar como respuesta, como consecuencia, el acto escritural. Recordemos que la motricidad fina, una señal de maduración, es la escritura. Así como la motricidad gruesa, una señal de maduración es la locomoción, el caminar, vamos a encontrar entonces este acto como una señal de un proceso complejo, de un proceso que ha implicado una serie de factores y una serie de requisitos para poder llegar a él. Se basa en normas y leyes establecidas, ¿sí? Como les decía, también es llamado ciencia por el hecho de que genera, pues, una serie de sistematización
de la información. Y grandes estudiosos de la materia, por ejemplo, Bells, Viñals, son realmente representantes eximios, porque dentro de sus trabajos que han realizado en el ámbito forense, marcan esa tendencia de un rigor científico. Otra cosa que es importante detallar en cuanto a la grafología, no, la grafología no es capaz de predecir el futuro, ni de profetizar nada. Lamentablemente hemos encontrado a lo largo del tiempo que en algunos contextos la grafología se va hacia otro lado, se va hacia otro camino y toma un poco campos esotéricos, metafísicos, y encontramos a personas con poca preparación en la materia, tratando de adivinar, tratando de hablar con la letra y decir que eso va a ser, eso es lo que va a pasar en el futuro, cuando no es así. Necesitamos darle un rigor, darle un sopeso académico y científico a la agroecología, si queremos que en nuestros contextos sea tomado como por lo menos un recurso auxiliar para que nos permita generar mayor hipótesis frente a conductas que pueden ser muy puestas en duda, ¿no? Entonces, así como tenemos técnicas proyectivas como los dibujos, la escritura también la podemos asociar tranquilamente. Y lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces, la grafología en mucha literatura la encontramos bajo las denominaciones siguientes, ¿no? Grafos, grafismo, logos, estudio, tratado, ¿no? Estudio, tratado de la grafía, de la escritura, etimológicamente. Vamos a ver que el objeto de estudio es cualquier movimiento de expresión gráfica, utiliza principios, leyes, metodologías que le son propios. Permiten conocer los distintos aspectos de la personalidad por medio del grafismo. Y en un consolidado encontramos que la grafología es la ciencia, disciplina, que por medio de una técnica y metodología específica nos permite conocer la personalidad de un individuo y diagnosticar respecto a su equilibrio mental, nervioso, fisiológico, moral y emocional. Miren, hay muchos campos interesantes que trabajar. El detalle es que lamentablemente observamos que no hay mucho en nuestros contextos con rigor científico, ¿no? Hay poco. Tenemos también aquí un basamento neuropsicológico. Como les había comentado al inicio, tengo formación en neuropsicología infantil y del aprendizaje. Entonces, esto de alguna manera me ha permitido encuadrar este estudio de esta temática dentro de aspectos con mayor rigor, ¿no? Entonces, miren, este acto voluntario, automático, y que es una manifestación de nuestro proceso cognitivo, tiene estas consideraciones básicas. Nosotros no escribimos porque somos robots o porque simplemente lo hacemos por mero automatismo, sino nosotros lo escribimos porque tenemos áreas del cerebro que se encargan de procesar consignas, y estas consignas van a dar como resultado la grafía y la escritura. Vamos a mencionar algunos lóbulos y algunos aspectos importantes asociados a estos procesos, ¿no? Y ojo que la escritura no es un proceso que se localiza solamente en un centro puntual del encéfalo, sino vamos a observar que se ubica en todo el encéfalo. Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el lóbulo occipital, ¿sí? Que es la parte atrás de nuestra cabecita, para hablar un poco más claro. Lóbulo occipital contiene zonas de procesamiento e interpretación de la visión, reconocimiento de los diferentes aspectos, ¿no? Color, percepción, en cuanto a lo que viene a ser la visualización. Lóbulo frontal, adelante, ¿sí? Esta zona de aquí, tenemos que se encarga de funcionamiento, razonamiento, abstracción, de lo que se va a escribir y de lo que se va a planificar, ¿no? El lapsus calami lo encontramos aquí, que viene a ser lo que viene a ser una de las escuelas que tenemos en la grafología, como es la grafología emocional, ¿no? Habla de conflictos íntimos, inconscientes, ¿no? En las cuales los lapsus calami viene a ser el hecho de que tú puedes escribir una misiva, una carta a alguien, y de repente estás escribiendo y esa palabra
como nosotros lo decimos en el argot, ¿no? Lo ensuciaste, la manchaste, ¿no? Entonces, es como un paralelo a actos fallidos de Freud, ¿no? Freud hablaba de los actos fallidos en cuanto a, tú quieres obsequiar, por ejemplo, ¿no? Quieres dar un ramo de rosas a tu pareja, a tu novio, tu novia, y de repente en el camino se te cae el ramo, y Freud describía de que eso implicaba de que realmente, conscientemente no querías darle el obsequio, ¿no? Entonces, algo así, el lapsus calami es el hecho de que en la grafía vamos a encontrar una irregularidad, y esa irregularidad puede ser de alguna manera esa situación consciente que aflora en la escritura. Ya lo vamos a ver en cartas aquí que se ha utilizado como archivos. Lóbulo parietal, coordinación óculo-manual para dar lugar al escrito, ¿sí? El parietal lo encontramos en este lado de acá. También implicado en la percepción sensitiva y de la imagen corporal, ¿sí? Cuna de los homúnculos sensoriales. Tenemos el óvulo temporal, discriminación gráfico-fonológica, se trata de identificar cada sonido con la letra que le corresponde. Entonces, miren, vamos a ver que los lóbulos, pues, cumplen funciones específicas que van a dar como resultado el acto final, que es la escritura, ¿no? Entonces, no podemos pasar por alto las grafías. Ustedes pueden tranquilamente evaluarse y observar su firma frente a una situación, una conmoción, frente a una situación de estrés, por ejemplo. Ustedes pueden firmar en una situación de estrés y después pueden firmar en una situación donde hay mayor tranquilidad y calma. Ustedes tranquilamente pueden comparar esa letra cuando ustedes han estado estresados y cuando no lo han estado. Y hay grafías que nos indican eso. Campos que abarca su estudio. Tenemos selección de personal, tenemos grafología forense, grafología infantil, orientación vocacional y profesional, grafopatología, grafoterapia, grafoscopía, publicidad, conocimiento del perfil de la personalidad y su evolución. Entonces, miren, son campos muy interesantes. Sería importante que los psicólogos, profesionales de la conducta, ¿no? Psiquiatras, empezaran a ahondar un poco más en esta disciplina, en esta técnica, ¿no? Depende de cómo ustedes lo enfoquen, ¿no? Pero que nos va a servir como un medio, un recurso para poder tratar de encontrar algunas respuestas a tantas interrogantes de por qué el ser humano se comporta así, ¿no? Entonces vamos a ver ya, acercándonos más a lo que viene a ser la grafología forense, ¿no? Que es parte de una especialización dentro de la grafología general, ¿no? Análisis de características del valor criminológico, forense se acerca a lo que es el plano jurídico, ¿no? Esto comprende este análisis de características, ¿no? Y hay un valor criminológico aquí. Uno de los fines también es facilitar el esclarecimiento de posibles ilícitos, orientando a una mejor justicia, ¿no? Se trata también de determinar la personalidad y las tendencias negativas, agresivas y violentas. Vamos a ver las leyes grafoanalíticas, que son Lange-Pilat, lo refieren, ¿no? Y es importante considerarlas, ¿no? Estas leyes universales de la grafología son las siguientes. Les habla que no existe ninguna escritura idéntica a otra, al igual que no existen personalidades idénticas. La escritura evoluciona con la persona hasta los 25 años aproximadamente. ¿Sí? Se habla que a los 25 años aproximadamente la persona está de alguna manera, pues, aún terminando ese proceso de maduración. Ojo que hay estudios que refieren que la adolescencia termina a los 25 años aproximadamente. Hay áreas del cerebro que no maduran todavía. Hablan diferentes idiomas, por ejemplo, el lóbulo frontal con el sistema límbico. El sistema límbico, emociones, sentimientos, lóbulo frontal, acciones. Entonces no hablan el mismo idioma, y como no hablan el mismo idioma, la persona puede decir muchas cosas y hacer otras, puede sentir algo y hacer otra cosa. Por eso se habla de adolescente, ¿no? Porque adolece. Lo que siente y lo que hace no van de la mano. Es por eso que la grafía también hay que estudiarla
y hay que considerar esos criterios, ¿no? Eh, eh, em, a veces algunos alumnos, cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos en vivo, ¿no? En presencial, decían, no, con razón, ¿no? Chicos de 24, 25, decían, con razón, todavía no maduro. No, 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 es 50-50, 50 contexto y 50 la predisposición genética. Vamos a ver chicos que pueden tener 20 años y si asumen responsabilidades de gente adulta, de gente de adultez media, ahí, por ejemplo, tienen que forzar una maduración. Ese lóbulo frontal con el sistema límbico van madurando un poquito adelantados, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver el contexto, el medio ambiente. Entonces, miren, vamos a ver que todo gesto gráfico va a revelar información. Y su significación va a variar también en función del contexto que está inmerso. Por eso les decía, ustedes pueden comparar sus firmas frente a una situación estresante y frente a una situación que no lo es. Entonces vamos a encontrar ahí un mensaje. La escritura siempre nos dice muchas cosas. Recuerdo cuando estaba dictando a unos alumnos de la policía, ¿no? Los chicos tuvimos un tiempo ahí trabajando con ellos, y ellos traían las cartas de las novias, de las enamoradas, ¿no? Y decían, diga si me quiere o no me quiere, ¿no? A esos niveles un poco también se orienta este tipo de estudios, ¿no? Los chicos cuando tratan de encontrar respuestas inmediatas, automáticas, y no es así. Siempre, esto también hay que recordarlo, la grafología va de la mano con otros test. La grafología les hablo desde mi experiencia, la grafología no lo es todo en el sentido de que tengo este instrumento, tengo este conocimiento, analizo la letra y ya digo quién es la persona. Y ya estoy adivinando hasta cómo habla. No es así. Les vuelvo a repetir que la grafología es parte de, así como tenemos Macover, como tenemos de los Rosales, como tenemos Pata Negra, Fábulas de Luz, o sea, todas estas técnicas proyectivas no se trabajan solas, van de la mano, ¿no? Con la observación, con el diálogo, con la entrevista, ¿no? Lo complementamos con pruebas psicométricas, y eso nos ayuda, nos ayuda. Y ojo que hay que recordar que ahora pues los test lamentablemente son muy conocidos, ¿no? Ya las personas saben cómo responder, pero frente a la escritura es un poco complicado. Un poco complicado. Tú podrás tratar de confundir, ¿no? Pero ahí está tu letra refleja, como tu huella digital. Entonces, claro, hay que generar experticia también para llegar a ello, ¿no? Entonces, miren, basándome ya en todo esto, trato de tomar aspectos mucho más científicos. Entonces, dentro de estos estudios, de estas investigaciones, manera tratar de armar una figura que es la psicografología, ¿sí? ¿Y por qué esta figura? ¿Por qué nos permite también a nosotros como profesionales de la conducta posicionarnos? En otros contextos, en otros países, para ser grafólogo no necesitas ser psicólogo. Puedes tener cualquier profesión, pero sí necesitas de un psicólogo para hacer los informes. ¿Y por qué trato de armar esta figura? Para, como les vuelvo a decir, sentar bases científicas, ¿no? Que profesionales en la materia pueden de alguna manera generar mayor probabilidad de certeza que personas que no están muy asociado a lo que viene a ser la conducta, ¿no? El estudio de la conducta como tal. Entonces, también esto es tomado de aportes de Bells, Gusto Bells, de Viñals, de Puentes, de Vidoglio, que son profesionales de Foglia, ¿no? Que a través del tiempo han logrado posicionar sus trabajos. Entonces, tratemos de alguna manera en nuestros contextos que la grafología sea tomada con un rigor científico y tratemos de hacer todo lo posible para generar pues un basamento más sólido, ¿no? Y no nos arriesguemos a dejar ir, ¿no? Este recurso que puede generarnos mucha ayuda dentro de lo que viene a ser la observación de la conducta. Entonces, miren, armando ya esta figura,
vamos a acercarnos más, orientarnos más a definirla como una técnica que se encarga de analizar los aspectos gráficos que dejan las personas en su escritura. Por ello también se le conoce como psicología de la escritura. Entonces, dentro de psicología de la escritura nos permite dar mejor basamento. Y como psicólogos o personas formadas en lo que viene a ser una profesión de observación de la conducta, del estudio de la conducta, mejor, nos da mayor respaldo. Se habla que por medio de la escritura las personas pueden dejar al descubierto rasgos de su conducta o delatar detalles que están ocultos en el subconsciente. Yo recuerdo el caso de, estaba en Lima con unos peritos del Ministerio Público trabajando esta temática y todas eran mujeres, recuerdo, en esa formación, y de repente les pedí, ¿no? Les pedí que escribieran y todo esto, se procura que sean más de 10 líneas, si se puede llegar a 20 mejor, y una hoja en blanco, sin renglones, ¿sí? Con lapicero, no con lápiz, con lapicero. Entonces les pedí que escribieran y todo esto, ¿no? Y las chicas, las señoritas, las especialistas estaban escribiendo y todo. De repente, dentro de todos los escritos, empecé a revisar, a leer, y observé que la palabra psicología, en una de las profesionales que estaban ahí en el curso taller, la palabra psicología estaba irregular y estaba manchada, parecía como si la tinta, o sea, nosotros llamamos tachaduras, ¿no? Manchones, borrones, sucia, le decimos, ¿no? Esta es una grafía sucia, parece como que la tinta se derramara, y justo en la palabra psicología. Entonces, asumía de que eran todas profesionales de la conducta, ¿no? Entonces, cuando y les había pedido que escribieran un seudónimo para poder identificarlas referencialmente, ¿no? Entonces, cuando de repente veo esto, psicología totalmente irregular, pequeña, manchada, entonces le pregunté, ¿no? ¿Puedo hacer preguntas? Le dije, sí, sí, claro que sí. Entonces, le pregunto a ella, ¿no? Le digo, ¿qué pasa con psicología? Le dije a esta señorita, ¿no? Que no era una cosa íntima, ¿no? De alguna situación que podía poner en riesgo un poco su integridad, hacer la pregunta, no, era más un poco a lo que viene a ser la profesión. Le dije, ¿qué pasa con psicología? Entonces ella me quedó mirando y me dijo, bueno, yo no soy psicóloga, yo hubiera querido mucho estudiar psicología, yo soy abogada, pero estoy haciendo todo lo posible por empaparme de conocimientos de psicología. Ah, ya, ok, listo, hasta ahí nada más. Entonces, miren cómo es que de alguna manera nosotros vamos a encontrar algunas situaciones, ¿no? Y aquí las situaciones la tenemos en lo que viene a ser el contenido del escrito. Lo expreso y lo latente. Expreso lo que nosotros observamos como tal y latente lo que tal vez inconscientemente se está aflorando. Yo les puedo pedir a ustedes, por favor, lean lo que dice ahí, ¿no? Y ustedes van a leer, dice, poseo amplia experiencia en el área de recursos humanos. Por favor, díganme cuál es la palabra que es más pequeña, que en tamaño es más pequeño. ¿Qué me podrían responder? ¿Y cuál es la palabra que está más grande, no? ¿Dónde encuentro que es más pequeño? Ustedes me pueden decir, experiencia. Entonces, dentro del campo de grafología, nosotros podemos generar cierta interpretación, ¿no? Y la interpretación podemos decir que es muy posible que esta persona esté, tal vez, no sea muy sincera en relación a la experiencia que tiene en recursos humanos. ¿No? Puede que sepa algo, pero no tiene la experticia. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un indicador, una señal. Entonces, hay contenido expreso y contenido latente. Movimientos simbólicos. Nosotros vamos a ver que Max Pulver, que es uno de los grafólogos también, que él dio un espaldarazo a lo que viene a ser, con su teoría del simbolismo, un aporte enorme para lo que viene a ser ya el proceso de armar esta disciplina, esta ciencia, esta técnica, ¿no? Considerando lo que viene a ser estos movimientos simbólicos, ¿no? El espacio gráfico, el intelecto, la emoción, el instinto, ¿no? Entonces, él armó esto en base a lo que viene a ser principios del psicoanálisis en el plano gráfico.
y cómo es que estos principios del psicoanálisis, de alguna manera, nos va a permitir generar algunos indicadores. Miren, ¿no? Ojo que el estudio de grafología es muy amplio, he tratado de resumir lo más que se pueda, lo más que se pueda. Es muy amplio hablar de esto, pero es un consolidado todo esto. Entonces, miren, aquí tenemos, esto lo denominamos caja, ¿no? La parte que es el renglón, ¿no? Es la zona del yo y tendencias afectivas. Hacia la parte derecha, la actividad, hacia la parte izquierda, la pasividad, ¿no? Parte derecha hay la extroversión, ¿no? Una mirada al futuro, una relación con el padre, apertura al mundo. Hacia la parte inferior de la caja de renglón tenemos el pesimismo, la obstinación. Hacia la parte superior tenemos lo que es el impulso, la ambición. Zona media, zona superior, espíritu, ideales, el consciente, ¿no? El inconsciente, zona inferior, instinto, sexualidad. La letra G, por ejemplo, nos va a ayudar mucho a ver, un poco a analizar el líbido de esa persona. Tiene problemas para relacionarse, cómo se vincula, cómo es, de alguna manera, esas tendencias, cómo canaliza ese líbido, ¿sí? Vincula, no vincula, cómo enlaces a G. Tú solo a la G, de alguna manera vas a darte cuenta de su vinculación afectiva. La G es una letra sexual, ¿no? Ahí tenemos como cierto esbozo. Vamos avanzando. Entonces, mira, aquí también hacia la parte izquierda, inhibición, la zona superior, inhibición, represión, zona media, pasividad. Se habla del pasado, la relación con la madre, ¿no? Hay un repliegue. Ustedes van a observar a personas que tienen una grafía que se va hacia la izquierda. Hay una inclinación hacia la izquierda. Entonces vamos a ver qué situaciones lo está arrastrando el pasado, ¿no? ¿Qué relación tiene con la madre? ¿No? Inclusive vamos a ver también los óvalos. Los óvalos en el área forense es una cosa muy interesante, ¿no? Nos habla de angustias, nos habla de algunos posibles traumas. Vamos a ver, tenemos lo que viene a ser la universalidad de la teoría. Y aquí permítanme relacionar la grafología con técnicas proyectivas. Por ejemplo, tenemos el árbol, persona, ¿no? Miren cómo es que estos principios son universales en lo que viene a ser las técnicas proyectivas, ¿no? El movimiento y el desplazamiento de las letras en el espacio gráfico. Zona superior, habla de la mente, zona media, el corazón, zona inferior, el instinto. Esta parte de aquí la llamamos la caja, ¿no? El renglón. Y cómo en base a estos indicadores nosotros de alguna manera ya vamos generando algunas nociones de las características posibles de esa personalidad, ¿no? La letra A, ¿no? La O, que son óvalos, ¿no? Se relacionan, por ejemplo, con nuestra afectividad. Su ubicación en la zona media. En la zona media nos habla de esto. Nos permite observar, ¿no? Hay unos estudios bien interesantes en los cuales refieren, y en esta investigación que realicé en una prisión, una cárcel de varones que evalué su grafía. Muchos de ellos, lo que viene a ser la zona media, los óvalos, la letra A, la O principalmente, tenían características particulares. Estaban, como le llaman, pinchados, ¿no? Se observaba una O pinchada. Entonces, cuando se hacía entrevistas, se hacía cruce de información, se podía encontrar mucha asociación entre tocamientos, abuso sexual infantil. O sea, estas personas eran personas recluidas, estaban presos, estaban en la cárcel por delito de abuso sexual. Y vamos a ver su letra, lo vamos a observar en unos minutos. Y estas personas tenían muchos de ellos los óvalos pinchados, sucios, parecían cortados, parecían aplastados. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos observando de alguna manera esa afectividad, ¿no? Hay unos estudios bien interesantes en los cuales refieren que la O pinchada nos habla de posibles abusos sexuales, tocamientos indebidos o traumas sexuales infantiles, ¿no? Y bueno, sí se encontró, sí se encontró.
Vamos a ver, la letra G es la letra refleja, ¿no? De la sexualidad, indica de alguna manera cómo es que tú te puedes vincular. Y vamos a observar la G, vamos a observar la letra G en cartas aquí. Entonces, miren, el gesto gráfico y sus componentes. Vamos a también aquí un poco hablar acerca de la anatomía de las letras. Y es importante que ustedes conozcan esto porque son referentes para por lo menos tener una noción de ello en cuanto a lo que viene a ser la descripción, ¿no? Ahí estamos esperando unos minutos que vaya cargando acá. A ver. Entonces, en este gesto gráfico nosotros vamos a ver, aquí está, ¿no? Aquí está la anatomía, ¿no? Algunos componentes que nos permite identificar dependiendo de cómo es que se realiza el trazo, ¿no? Y siendo el trazo un solo impulso, el trazo se denomina un impulso grafomotor en un solo intento, ¿no? Entonces, miren, observamos aquí, ¿no? Este es el cuerpo o caja, ¿no? Este es el renglón, aquí, el renglón donde se ubican los óvalos. Aquí tenemos como ejemplo esta palabra grafo. Tenemos la zona superior, la zona media, la zona inferior. En la parte inferior, ¿sí? Tenemos lo que se llaman pies o jambas, ¿sí? Los pies o jambas. En la parte superior tenemos lo que se llama cresta, ¿sí? O ampas, ¿sí? O ampas. Tenemos lo que viene a ser el perfil, que son trazos ascendentes y finos de una letra, ¿sí? Sube, lo que viene a ser los plenos, trazos descendentes y gruesos de una letra. Y esto es lo básico. Las jambas, que son los pies, y las crestas, que son las ampas. Esto es importante identificar, porque son señales que de alguna manera, cuando se está empezando en grafología, te ayuda a ya más o menos a ubicarte y a observar cuál es la tendencia, cuál es el desplazamiento de la grafía dentro de la caja o renglón. Entonces, continuamos. Vamos a ver el gesto gráfico y sus componentes. Continuamos estudiando, observando la anatomía de las letras. Estoy haciendo un marco introductorio para que ustedes de alguna manera tengan nociones cuando lleguemos a ver las grafías de criminales. Miren, en los movimientos escriturales básicos tenemos dos tipos de trazos, ¿sí? Los curvos y los angulosos. Los curvos observamos que, miren, hay, su nombre lo dice, la denominación, ¿no? Hay curvas. Y dentro de lo que viene a ser los angulosos, vamos a observar que los trazos son mucho más duros, ¿sí? Son mucho más marcados y hay ausencia de curvas. Entonces, miren, hay interpretaciones para este tipo de trazos. En lo curvo, en el plano intelectual, hablamos de la imaginación. En el plano emocional, hablamos de sentimiento. En el plano social hablamos de la dulzura, del contacto suave. En el plano anguloso, perdón, en este caso el trazo anguloso, en el plano intelectual tenemos la razón, en el plano emocional tenemos la voluntad, en el plano social tenemos la combatividad, el contraste. Esos son los movimientos escriturales básicos. Hay muchos más trazos, hay una clasificación enorme de trazos. Pero aquí lo que se menciona es para tener una perspectiva de lo que viene a ser el análisis de grafía de criminales, ¿sí? Entonces, miren, también hay otro punto importante que hay que considerar, es el hecho de la interpretación. La interpretación no solamente nosotros vamos a quedarnos en lo que viene a ser la grafología como tal, en una interpretación negativa o positiva. Nosotros tenemos que hacer cruce de información y en este cruce de información nosotros vamos a analizar y vamos a generar una interpretación lo más objetiva que posible. Y algo que se pide es que lo primero que tienes que hacer al analizar la escritura es no leer. Lo primero es no leer. Al final se lee, al final. ¿Por qué no se recomienda leer al inicio? Porque te puede permitir o te puede generar cierto, te elimina un poco la objetividad.
¿Y por qué? Porque de repente tú puedes estar leyendo la carta de un homicida o la carta de un agresor sexual, y esto es, les comento, ¿no? Por la investigación que realicé, muchos de ellos, los reclusos en sus cartas, hablan mucho de Dios, ¿no? Dicen que rezan mucho, que van mucho a la capillita de la cárcel, que van a hacer catequesis, o sea, son muy religiosos ellos. Entonces a ti, tú al leer, somos seres humanos, no somos de piedra, ¿no? Al leer te puede generar cierta subjetividad, entonces lo último que se pide es leer. Al final puedes leer, pero primero tienes que observar el texto en su conjunto. Observas el texto en su conjunto, ¿sí? Ves las regularidades, las irregularidades, y ahí ya a ti ya te va generando ya cierta perspectiva, ¿no? De qué características puede tener la personalidad de quien ha escrito, pero no se recomienda leer, eso es al final. Avanzamos. Miren, aquí tenemos dos trazos bien interesantes. Yo les puedo preguntar, ¿quién creen ustedes que son estas firmas? ¿Sí? En una de ellas hay la predominancia de ángulos. Y en la otra, una predominancia de curvas, ondas, ¿no? Bastante serpentinas observamos ahí, ¿no? Bucles. Los bucles, las serpentinas, nos habla de también un poco de lo que es cierta manipulación, cierta seducción, cierta deseabilidad, tratar de quedar bien, ¿no? En organizacional, eh, eh, si manejas grafología, algo que debes, por ejemplo, ¿no? Tú estás buscando vendedores, personas que tengan mucha capacidad de hablar, de convencer, entonces te orientas a identificar una grafía con muchos bucles, con muchos adornos. Vas a encontrar, en la letra encuentras también dos aspectos claros, que son lo esencial y los accesorios, ¿no? Aquí observamos que hay muchos accesorios, aquí por ejemplo, en donde hay muchas curvas, muchos accesorios. O sea, está lo esencial, pero hay demasiados accesorios, ¿no? Y esos accesorios también, ahí tenemos un punto interesante para investigar, ¿no? Lo que está de más. ¿Por qué? Y lo demás, por ejemplo, en los bucles, en las guirnaldas, que son una especie, y aquí lo observamos, ¿no? Que son una especie de adornos, accesorios en la grafía, muchos de ellos se orientan hacia lo que viene a ser una interpretación de seducción, de manipulación. Miren, y regresamos acá. ¿De quién creen ustedes que sea esta firma? ¿Y de quién creen ustedes que sea la otra firma? Esta firma, por ejemplo, nos habla de qué. Miren, describimos, ¿no? Ángulos, triángulos. Tú observas triángulos en una grafía y vas a encontrar una persona que de alguna manera tiene mucha contención emocional. Mucha contención emocional, o sea, puede estar reprimiendo mucho sus emociones, pues tú la puedes observar una persona tal vez muy meditada, tal vez muy diplomática, ¿no? Pero si observas ángulos y ángulos, a veces inclusive la letra la convierte en un triángulo. Personas que mucho sentimiento, mucha emoción guardada y que pueden explotar en momentos, ¿no? Tuve la oportunidad de evaluar una grafía de una persona ejecutiva, ¿no? Y un poco es una situación un poco anecdótica, ¿no? Un poco para probar, entre comillas, la experticia, ¿no? Entonces, y justo había una pizarra acrílica, ¿no? En su oficina. Le dije, por favor, escriba, ¿no? Entonces puso a escribir y todo, ¿no? Y ahí estaba la particularidad, ¿no? Las A eran todos triángulos, triángulo, triángulo, triángulo. Entonces, cuando terminó de escribir, ¿no? Entonces, todo muy ejecutivo él. Entonces, le dije, eh, ¿qué es, ¿cuál es el problema? ¿En qué se contiene? ¿Por qué hay tanta contención? Y de hecho, que hay explosión. Me quedo mirando sorprendido, ¿no? Y llamó, no me respondió, llamó a otras personas para decir, mira, y comenta esto, dice esto, ¿no? Y todos lo quedaron mirando.
Y después me enteré de que esta persona pues tenía ciertas situaciones un poco, verbalizaba mucho, había momentos que verbalizaba mucho, hablaba con mucha emoción, con mucha intensidad, muy reactivo, ¿no? Entonces, ahí estábamos encontrando. Entonces, miren, aquí tenemos la firma de Donald Trump. Esa es la firma de Donald Trump. Y esta es la firma de Walt Disney. Y aquí viene, ¿no? O sea, si nosotros somos acuciosos como profesionales de estudio de la conducta del ser humano, podemos encontrar un recurso auxiliar, ¿no? Una técnica auxiliar que nos va a ayudar a generar cierta perspectiva de las características de esa persona, ¿sí? Características de personalidad. Entonces, miren, cuando nosotros encontramos este tipo de grafías, y grábense bien esta grafía porque se va a asimilar, va a ser muy similar a unas grafías, a unas firmas que vienen más adelante. Miren, nosotros observamos aquí y vemos, por ejemplo, personas con actitud que son un poco adaptados, ¿no?, al plano social, son muy individualistas, irritables, faltos de flexibilidad. ¿Será así esta persona? Se los dejo a ustedes. Walt Disney, voluntad, ¿no? Prima sobre el sentimiento, receptividad, sensibilidad, adaptabilidad y cierta inclinación hacia la deseabilidad, ¿no? O sea, tratar de quedar bien. Aquí tenemos otra firma, por ejemplo, ¿no? Se ve una persona que se describe como una apertura hacia el futuro, ¿no? Se acentúa, acentuado por el trazo inicial que luce como una barrera, ¿no? De la izquierda, que de alguna manera vamos a ver que trata de defenderse, ¿sí? Defenderse. Miren, por el hecho también de que empieza, el trazo inicial empieza muy abajo, miren, esta es la caja, y el trazo inicial está muy abajo, ¿no? También se habla de que hayan ciertas necesidades de tipo materialista, instintivas, el instinto, acá, ¿no? Lo instintivo, ¿no? Y hay un final prolongado, miren, hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha. Una necesidad de llevar a la acción ciertas ambiciones. Esa es la firma de un presidente, Nicolás Maduro. Vamos avanzando. Aquí tenemos aspectos gráficos que de alguna manera también son importantes. Ahí vamos a ver acá. ¿Sí? Aspectos gráficos que nos van a ayudar también a tratar de interpretar. Aspectos gráficos, como les vuelvo a repetir, esto es un consolidado, es un resumen, ¿sí? Porque dentro de los aspectos hay divisiones, hay especies, modos, hay subdivisiones, hay subclasificaciones. Es muy amplio la grafología, por eso que hay pocos que se animan a estudiarla, pero vale la pena, estimados estudiantes o profesionales, vale la pena porque te va a generar mucho recurso para observar. Orden, vamos a encontrar que el orden nos habla acerca de lo que viene a ser la claridad mental, ¿no? La capacidad de organización. El tamaño, como les dije anteriormente, tiene que ver mucho, está relacionado mucho con la autoestima. La inclinación, relacionado con los demás, en relación a lo que viene a ser la apertura emocional, ¿sí? Dirección, estados de ánimo, estabilidad, fatiga. Lo que viene a ser la presión, nivel energético, actitudes de mando. Esto de presión también es interesante cuando observas grafías de criminales. Rapidez, reacciones ante distintas situaciones, continuidad, unión o separación de las palabras, actividad afectiva y de pensamientos. En continuidad, cuando tú observas las letras separadas, palabras separadas, tienes, por lo menos hay un indicador que es posible, una persona con cierta tendencia a la desconfianza. Forma, vamos a ver también que está asociado a lo que viene a ser el comportamiento cultural, instrucción inclusive, ¿sí? Y de alguna manera también el lado moral. Entonces vamos a ver que este conjunto de signos gráficos presentes de alguna manera nos van a permitir poder observar aspectos de la personalidad. Ahora miren, ¿no? Ya nos acercamos a lo que es la psicografología forense como tal, que pretende determinar las características gráficas que adviertan al profesional sobre aspectos negativos de la personalidad.
Analizar las personalidades delictivas y sus posibles orígenes, ¿no? Tendencias criminales en la escritura, victimarios, agresivos, violentos. ¿Qué tipo de rasgos escriturales vamos a encontrar? ¿No? Hay rasgos acerados, vamos a ver que la letra presenta mucha presión, ¿sí? Hay una descarga, hay descargas al final del trazo, mayúsculas con ampulosidades, escritura grande, presión, empastamientos, signos de puntuación rectos, tribulación, confusión, angustias, tildes extensas, rúbricas prolongadas, rectas con finales en ángulos o arpones, es la firma que les había mencionado, finales en diagonal ascendente, violencia, tenemos trazos con presión intensa, ya lo vamos a ver, rasgos cubiertos de tinta, sucios, abundancia de rasgos angulosos, escritura lanzada, escritura en masa con descarga de tintas gruesas. Hay estudios que refieren lo siguiente, y esto es importante considerar. Está comprobado que en un estado de ánimo negativo, ira, depresión, puede conducir a una agresión sexual. De igual manera que un estado de ánimo elevado y exultante busca una gratificación sexual. Aquí tenemos una carta. Son archivos tomados de Foglia, de Bells, como ya les había mencionado, eruditos, expertos en la materia que han ayudado a sopesar la investigación de las que mencioné. Miren, aquí tenemos la letra, la carta de un feminicida. Aquí viene algo particular, miren. Si ustedes observan, miren, las T de estrógiras, ¿no? Las T que se ven como en la parte superior lanzada, ¿no? Parecen como una especie de hoz, una forma de hoz, una forma de ángulo que se desplaza en sentido contrario. Ahí tenemos un indicador de persona tal vez violenta, agresiva. Miren, aquí quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Miren, la palabra fue, ¿cómo es que pincha? ¿Sí? Invade en la palabra latidos. Y justo la D, y la D tiene un óvalo. Miren cómo la F cae como un cuchillo y invade la letra D. Y justo es la palabra latidos, ¿no? Entonces, miren cómo que de alguna manera inconscientemente el homicida anuncia sus intenciones, ¿no? Tal vez la idea de destruir hacia la madre. Era una carta dirigida hacia su pareja, ¿no? En la cual le decía que la amaba y besos y todo eso, ¿no? Entonces, miren cómo es que nosotros a través de la grafía podemos encontrar rasgos que nos denotan niveles de agresividad. En la práctica, la T, una T lanzada, observen este tipo de T, ¿no? Miren este tipo de T. Este tipo de T ya es un indicador, así. No necesariamente es un asesino, por si acaso. Tú puedes ver en tu casa, a ver, firma, tu hermanito, tu papá, tu enamorado. No necesariamente es un asesino, pero tal vez puede ser un cosificador. Tal vez puede ser una persona con cierta tendencia a verbalizar, ¿no? Muy emocional, ¿no? Muy instrumental. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Vamos avanzando. Miren, aquí tenemos el perfil del maltratador, adulto de 60 años, celos paranoides, óvalos, miren, óvalos en ángulo abajo, o potencia. O sea, escribió la O y el ángulo, convirtió la O en un ángulo en la parte inferior. Ahí tenemos una señal. Excitación alcohólica, ¿no? Trazos angulosos, aumentos bruscos de presión, ¿sí? Miren aquí, ¿no? Miren los ángulos. Nosotros en ángulos podemos ver una persona tal vez con mucha capacidad de decisión, con mucha capacidad de llevar adelante sus ambiciones, ¿no? Pero si observamos ángulos deformados, aplastados, pinchados, sucios, hay trazos acerados, hay la presencia de acentos, es más, está creando acentos, ¿no?
estamos viendo crueldad, estamos observando tribulación, confusión, mínimos recursos de adaptación, ¿no? Inflexibles. Aquí tenemos personalidad violenta, 21 años, o sea, ¿no? Miren, se parece a la firma que habíamos visto anteriormente, la grafía, los trazos. Aquí, y es más, si ustedes se dan cuenta, ya un poco a lo que viene a ser el simbolismo, ¿sí? Que el simbolismo es mucho más amplio, la grafología, estoy reduciéndolo en su mínima expresión. En simbolismo, por ejemplo, podemos encontrar una T que parece unos cuchillos que se desplazan. Miren, ¿no? Cómo canaliza sus intenciones, ¿no? Hay un yo violento, ¿sí? Si nosotros observamos la parte inferior, la G, ¿no? Miren cómo en la parte inferior convierte en ángulo la G y no cruza, no vincula, se queda en la parte inferior, hace el trazo abajo. Aquí, miren, cuando ustedes observen invasión, o sea, hay invasiones, o sea, no hay un respeto en la caja, se desplaza demasiado, hay desplazamientos abruptos y pincha en la parte inferior, invade, son transgresores, ¿no? Entonces, miren cómo es que de alguna manera nosotros vamos encontrando en lo forense ciertas características. Esto es muy interesante. Miren, Marshall y Serran, psicólogos canadienses, están realizando trabajos con agresores sexuales y algo que ellos han identificado es lo siguiente, ¿no? Se habla de que poseen una autoestima baja manifestando en sus relaciones íntimas. O sea, de alguna manera, ojo que el agresor sexual también por estudios no es que se forma en el momento siendo adulto, no, se habla de todo un proceso. Permítanme este paréntesis, se hablaba, por ejemplo, de Ted Bundy. Ted Bundy decía, no, que sería todo, tenía una niñez normal. Ted Bundy, este asesino serial norteamericano, que estudió psicología y derecho, la inteligencia no la tenía afectada, pero sí la afectividad y el pensamiento. Entonces, miren cómo Ted Bundy no es que se forma y aparece siendo un profesional asesino, no. Él lo que vamos a observar es que viene desde la niñez. Se habla de que él fue producto de una violación de su abuelo a su madre. Y aparte de eso, expuesto a conductas adultas, ¿no? Entonces, miren cómo es que nosotros observamos al agresor sexual, lamentablemente en un momento de su vida adulta, ¿no? Pero hay que también ver el pasado, ¿no? Entonces vamos a ver que una autoestima baja, vuelvo a repetir, manifestando en sus relaciones íntimas, se trabaja con ellos en relación a su infravaloración y la gran soledad que experimentan, favoreciendo la empatía con objeto de reducir la excitación sexual desviada. Se habla que también que presentan distorsiones cognitivas, prejuicios y racionalización, que buscan culpar a la víctima, negando o minimizando su responsabilidad. Esto es característico del agresor sexual. ¿Sí? Tienen una empatía restrictiva o limitada que les permite identificarse emocionalmente con algunas personas de su entorno, no con sus víctimas. Experimentan dificultad para la intimidad y el apego, extremadamente desconfiados. Observen la separación de las letras. Entre las letras en una palabra y palabra entre palabra en una oración. Ahí tenemos un indicador de desconfianza, por ejemplo, ¿no? Buscan el control y dominio sobre sus víctimas, invasión. Hay invasión de cajas, de renglones. Va a través de la agresión sexual, ¿no? Para contrarrestar sus insuficiencias, sentimiento de incapacidad, emplean unas estrategias de afrontamiento de los problemas mediante la agresión sexual. Entonces, aquí tenemos, y esto es escrituras de los reclusos que evalué un penal de varones. Entonces, miren, ¿no? Observamos, miren lo familiar que podemos encontrar aquí, ¿no? Los trazos angulosos se orientan más hacia la zona inferior, ¿no? Las hampas con las jambas se enlazan, ¿no? Las barras de T extensas, rectas, ascendentes, óvalos aplanados, ¿no? Movimientos en jambas, desviación de la libido, sin márgenes,
La mayoría de ellos no tenían márgenes. Muchas de sus grafías no tenían, muchos de sus textos no tenían márgenes. O sea, no había semáforos sociales aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos interpretar? Escasa voluntad, carencia, a refrenar instintos, proclive a fantasías eróticas, tendencia a apropiación indebida, falta de canalización de la libido, incapacidad para respetar límites de convivencia social. Eso lo sacamos por los márgenes. Voluntad rígida y agresiva. Aquí tenemos también, miren, el otro lado, carta de una niña abusada, ¿no? Mucha decoración aquí, ¿no? Hay una escritura artificial y sobrealzada, letras infladas, letras remarcadas, predominio del son inferior, escritura mixta, ¿no? Signos de puntuación en círculo. ¿Qué podemos interpretar aquí? Inclusive, miren, es una grafía, si ustedes observan así en un marco general, observan que es una grafía sucia. Parece como que la tinta se hubiera derramado, ¿no? Y miren esos manchones, ¿no? Y cómo infla las letras, una sensación de deseabilidad, de aparentar estar bien, ¿no? Hay angustia ahí, ¿no? Vamos a ver, hay tensiones, ¿no? Hay puntos en círculos, tribulaciones, confusiones. Vamos a ver aquí rápidamente, algunas firmas de asesinos seriales, criminales, ¿no? Y miren también, miren la particularidad, ¿no? Hay excesos finales con fuerte presión, se concluyen puntiaguda, afilada, los trazos y las barras de T nuevamente, ¿no? Los cambios de estilo van hacia la izquierda, de repente la otra letra va hacia la derecha, ¿no? Encuentras también gestos disparados en diagonal ascendente. Miren, parece como si fueran armas, ¿no? Cuchillos. Y muchos de ellos han sido homicidados con arma blanca, ¿no? Excesos de presión, ojales angulosos, ¿no? Irregularidades en la presión, desviaciones. Inclusive nosotros algo que vamos a observar, miren aquí esto particular y un poco con reflejos simbólicos, ¿no? Aquí, esa es una firma de Richard Speck. Si ustedes observan el trazo final, y si vamos a lo que es el reflejo simbólico, parece ¿qué cosa? Parece una cuerda, ¿no? Parece y aquí viene algo curioso, una cuerda que caracteriza su modus operandi de este asesino, ¿no? Que él ahorcaba a sus víctimas, ¿no? Aquí tenemos otra, por ejemplo, ¿no? Simbolismo, un reflejo simbólico, ¿no? Un enorme cuchillo hacia abajo corresponde a un criminal descuartizador. Observemos aquí. A ver si esto no nos ayuda un poquito. A ver, vamos aquí. Observemos aquí. Miren, si nosotros vamos con lo que viene a ser reflejo simbólico, yo les puedo decir, observen por favor y díganme dónde pueden ustedes encontrar en la grafía, en la letra, alguna especie de representación simbólica. Si ustedes observan y podemos encontrar alguna particularidad que nos indique tal vez alguna composición que se está armando ahí, alguna escena que se está armando. Observemos, ¿sí? Seamos acuciosos. ¿Dónde podemos encontrar alguna escena que se esté armando? Aquí. Tol Otis, el amante caníbal, ¿no? Si nosotros observamos aquí, miren, la T, ¿no? Esta característica peculiar, la forma simbólica que aparece arriba, ¿no? ¿No? La mayúscula a modo de T, que simula un hombre con un puñal a punto de clavárselo a la letra E, minúscula, que aparece congestionada. Tol Otis, un caníbal, ¿no? Que en su niñez fue víctima de las peores aberraciones, los peores tratos. Su abuela era una bruja satánica que lo llevaba al cementerio y bebía sangre. Realmente este ser humano vivió los peores sucesos de su vida siendo niño. Fue ultrajado, violentado, homosexual,
¿no? Entonces, su grafía representa gran parte de lo vivido. Aquí tenemos los genocidas, perfiles de genocidas, generales nazis. Recuerden esta firma. Les dije que por favor lo vean. Miren, aquí hay muchos gestos tipo. Los gestos tipo en su mayoría se valoran negativamente, ¿no? En los gestos tipo encontramos algunas particularidades simbólicas, ¿no? Se habla de dientes de tiburón, se habla de sables, se habla de cuchillos, y aquí encontramos ciertas particularidades. Esta es la grafía de Stalin, miren, de Stalin, ¿no? Hay una presión brutal, aumentos desproporcionados de presión, con finales en puntas de cuchillos y masas. Aquí de General Himmler, ¿no? Esta firma, miren, ¿les recuerda a alguien, a un presidente? Sí, ¿verdad? Las letras reflejas tenemos, por ejemplo, la T, nos refiere a la voluntad, la G, la energía libidinal, la R, canalización de la energía, la I, precisión y atención, la D, ideales y creatividad, la S, conciencia moral, la P, concepto de autoridad, la M, el yo, el entorno y el ambiente social. Miren, la S nos puede ayudar a generar ciertos indicadores. Por ejemplo, la S con lazo, conciencia interesada, habilidad para obtener lo que se desea, simpatía por interés, egoísmo, acaparamiento, conciencia egocéntrica. Este tipo de S, disimulo para ocultar sus verdaderas intenciones, ¿no? Hipocresía, falsedad, tiene en la parte inferior un pequeño bucle. La P, letra proyectiva también a la sexualidad, integra lo psíquico, lo afectivo y lo instintivo, ensoñamiento en el campo sexual. La inflación del rasgo, ¿sí? Es un indicador válido de desequilibrio imaginativo de su autor. Tal vez obsesividad en temas pornográficos. En la F, vamos a ver que ocupa 3 zonas gráficas, se considera una proyección del equilibrio entre lo intelectual y la topografía corporal. Hay muchos autores que se inclinan también en tratar de asociar la escritura y la topografía. Bueno, por ahí sí no le voy, pero sí hay estudiosos que asocian, ¿no?, grafías. Aquí vamos a ver la F con amplia ojiva interior, ¿sí? Habla de una sensualidad, de una indolencia, un trazo amplio, miren, y abierto, se habla de perversidad, sensualidad. Tenemos aquí la G, formada por un óvalo, indica el yo emotivo activo, emociones, sentimientos, y la jamba que se señala la canalización o no de la libido, o sea, los pies. Con óvalo de doble anillado y trazo inflado, sensualidad, posible aventurero sexual pornográfico. Este tipo de gestos se ha encontrado en las cartas de los abusadores sexuales recibidos en el penal. Este tipo de gestos se encuentra, es muy recurrente. Óvalo normal y jamba dilatada, ¿sí? Fantasías sexuales imaginativas, fantasea mucho tal vez. Personajes, por ejemplo, Whitaker Lawrence, el asesino, le decían el asesino del Volkswagen, porque andaba siempre en un carrito Volkswagen, y bueno, era un caníbal. Miren cómo sus dibujos y su firma, si ustedes observan su dibujo, está con unas piernas, ¿no? Él hacía sus dibujos y representaba sus escenas maquiavélicas, ¿no? Totalmente totalmente psicopático. Miren, esto es parte de sus escrituras, parte de sus dibujos. Él hacía dibujos donde guiñaba, ¿no? Aquí observen la primera imagen, por ejemplo, él está de espaldas, ¿no? Está describiendo lo que está haciendo, ¿no? Refiere de que hay algo muy interesante aquí, de repente él voltea y lo están observando, guiña, ¿no? Y si ustedes observan qué es lo que tiene en sus manos, son piernas, ¿no? Son miembros de un cuerpo. Entonces, miren cómo es que de alguna manera aquí observamos, ¿no?, su grafía ya como tal, ¿no? Ángulos agudos, sadismo, disparo de la letra T. Miren la T, siempre está aquí en punta y a la inversa, rechazo social y de las caricias. Accesorios incorporados con presión, ¿no? Trata de quedar bien. Aquí tenemos este asesino, Ramírez Richard, el acechador de la noche. Observen sus dibujos y su grafía.
Miren, ¿no? Trazos filiformes, ingenio, camuflaje, rápida evasión, peligrosos cambios de presión, dirigen energía de forma contraria y brusca, ¿sí? Miren, derecha, izquierda, ¿no? Jambas minimizadas, hay ciertos complejos de impotencia, supercompensado por una brutalidad inesperada, mal lívido, canalización de violencia. Vicente Garrido habla de que Richard Ramírez es el psicópata como tal, ¿no? Que dice, según Garrido, Ramírez encarna el prototipo de psicópata asesino en serie, ¿no? Habla de, ¿por qué? Porque por sexo, por poder y por control, son sus motivaciones. Ahora, en relación al trabajo que realicé, tomando todos estos marcos de investigaciones, se trabajó el siguiente estudio, ¿no? Los indicadores grafológicos de psicopatía en personas recluidas por abuso sexual y sin delito. Se trató de encontrar la asociación entre los indicadores grafológicos y con un grupo control, el grupo es a trabajar, ¿no? 200 personas recluidas por abuso sexual y 200 personas sin delito. Se trabajó con una muestra censal, es decir, con todos. Miren, estas son las letras de los reclusos. No hay márgenes, ¿no? Semáforos sociales no hay. Y eso se evidencia, ¿no? Tenemos, miren, márgenes izquierdos ausentes, irregular, decreciente, margen derecho ausente, regular, descuidado, ¿no? Aspecto gráfico de orden, es un desorden total, hay desproporcionalidad, hay letras pequeñas y letras grandes, hay transgresiones, en dimensión de letra encontramos contenido y pequeña, baja autoestima en algunos de, miren, observen los manchones. O sea, y eran lapiceros que yo les facilité, y los lapiceros estaban correctos, o sea, estaban bien, no es que botaban tinta, no. Pero miren, si ustedes observan cómo es que al usarlos generan este tipo de percepción, o sea, una grafía sucia, ¿no? La forma de letra angulosa, observen, miren, ángulos e invasiones, ¿no? En guirnalda, tratar de convencer, tratar de manipular, en arcadas, una actitud defensiva, rápida, velocidad de escritura rápida, algunos tratan de evadir responsabilidades, ¿sí? En dirección encontramos horizontal y serpentina, y miren, nuevamente encontramos los manchones, ¿no? A muchos de ellos cuando se encontraba horizontal y a uno que otro su desplazamiento era hacia la zona superior, si tú leías, y a uno después de ver eso leía, observabas que todo hablaban de Dios, ¿no? Trataban de desplazar esa escritura, esa grafía hacia la parte superior. Sin embargo, pinchaban los óvalos, aplastaban los óvalos y dejaban trazos acerados. Entonces, ahí de alguna manera vamos a ver que por más que traten de disimular, la grafía los delata. Miren, observen aquí, ¿no? Inclinada. Miren aquí lo particular. Miren cómo la O la terminan, no cierran la O, hay vacíos, hay cosas por resolver, ¿no? Miren, no cierran la O y esta O la desplazan. El trazo final de la O la desplazan a manera de aguja. Miren, ¿no? Entonces, vamos a ver también en presión. Presión es también uno de los indicadores de la fuerza, de la energía, cómo es que se vinculan. Vamos a ver aspecto gráfico, hay floja, superficial, robusta, relieve medio. Se trató, también otra consideración importante es trabajar en superficies adecuadas, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si nosotros hacemos trabajar a la persona que escriba en superficies que no son firmes, podemos encontrar ahí tal vez una alteración en la interpretación en cuanto a la presión, porque inclusive el papel tiene, procurar que sea un papel de buen grosor, no, que no sea ese papel muy delgado, porque en presión puede también la tinta pasar al otro lado, inclusive picar el papel, que ahí nos puede dar otra interpretación errónea. ¿Sí? En continuidad, observen, miren cómo es que los óvalos están aplastados. Desligada, irregular, involucionada, regresiva. Miren esos pies, ¿no? La J, la G, cómo pincha, cómo invade el renglón inferior, ¿no? Transgresores.
¿no? Los bucles, masas, inflación, triángulo. Miren, aquí esto, me quedo unos segunditos aquí, a ver, me quedo unos segunditos aquí en inflación. Estas son firmas, son fotografías de las cartas elaboradas por los reclusos. Miren, en inflación, aquí algo particular, ¿no? En esta grafía. Se habla de que es un ego inflado, es una persona que tal vez está sobrevalorando mucho. O sea, no es lo que realmente es, pero como en términos es una persona creída, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes encontrar una persona que se pueda creer mucho en una cárcel? Entonces, aquí viene algo que se ha encontrado mucho y lo he asociado a este tipo, haciendo uso de información en entrevista. Miren cómo es que estas personas tienden a considerarse lo peor de lo peor. O sea, tienen antivalores, ¿no? Ellos pueden estar en una cárcel y decir que ellos son lo peor de lo peor, pero ellos son lo máximo de lo peor, ¿no? Tú le puedes decir, no, pero usted puede regenerar, se puede mejorar, ¿no? Sí, sí, está bien, pero yo aquí soy lo peor de lo peor, yo soy el más malo, ¿no? Y eso como que de alguna manera a ellos, entre comillas, les genera cierta valía. Entonces, aquí asociaba inclusive información, entonces, al ver la firma o al ver las letras, las encontraba infladas. Ya aquí vemos ya una cuestión moral de antivalores. O sea, el hecho de una exageración en cuanto a lo que viene a ser, o una valoración inversa, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser conductas y exaltación de un antivalor, ¿no? Las letras reflejan lo que les decía, los óvalos, las T, la G, ¿no? Y marcos teóricos que respaldan Bells, Vidoglio, Foglia, Honro, en las cuales hablan de posibles angustias, tribulaciones, traumas infantiles asociados a aspectos sexuales, ¿no? Una canalización desmedida del líbido, ¿no? Una transgresión, en cuanto a lo que viene a ser sus vinculaciones sociales, afectivas. Esa G y esa T, mucho lo he encontrado en lo que viene a ser su voluntad hacia los demás, su intención hacia los demás, cómo se desplaza, ¿no? Y esa G, cómo se vincula afectivamente. Es una persona que respeta, es una persona que de alguna manera tiene cierta noción de lo social, de la apertura a ello, de su vinculación afectiva, íntima. Pues no, muchos de ellos no lo presentan. Transgreden, invaden, ¿no? Inflan, pinchan. Aquí tenemos las firmas, miren, ¿no? Hay horizontales, diferenciadas, iniciales, ¿no? Rúbricas complicadas, tendencia a querer regresar al vientre de la madre, ¿no? Tú observas personas que firman y de repente aquí, por ejemplo, esta firma de aquí, ¿no? Miren, ¿no? Firman y hacen un óvalo alrededor, ¿no? Y cuando conversas con ellas, ¿no? O lees la carta ya después, ¿no? Te hablan acerca de su niñez, y cómo extrañan a mamá, o extrañan a la familia. Entonces, miren cómo nosotros de alguna manera podemos encontrar, haciendo cruce de información. Le vuelvo a repetir, la grafología no lo vas a trabajar solo. No vas a adivinar nada con la grafología. La grafología es una técnica, un instrumento auxiliar que cruzando información te va a permitir identificar con mayor certeza los rasgos de esa personalidad, las características de esa personalidad. ¿Qué conclusiones se llegaron a tomar en cuenta aquí después de toda esta investigación con estos reclusos? Que realmente pues, los rasgos psicopáticos en grafología de las personas recluidas por abuso sexual son abiertamente manifiestos, en contraste con aquellas personas que no tienen ningún delito. Se afirma que las manifestaciones psicopáticas se hacen mucho más evidentes en centros de corrección. La grafología es útil herramienta como ayuda al diagnóstico en la detección de estas personalidades. Entonces, como punto final, puedo, de alguna manera, por la experiencia, ¿no? Inclinarme, ¿no? A recomendarles que
ahonden un poco más en estos estudios y dentro de la experticia, dentro de la práctica, van a poder encontrar algunos recursos auxiliares o tal vez puedan generar también una corriente con mucho mayor sopeso acerca de darle esa mayor presencia, tal vez ya como disciplina o como ciencia, en otras, como es llamado en otras naciones, ¿no? Pero consideremos siempre el conocimiento como un conocimiento transformador para, de alguna manera, generar mayor recurso para una mejor investigación de la conducta del ser humano. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Espero haber contribuido con algo de ampliar el conocimiento. Saludos. Hasta luego.